Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga, bienvenidos. El Señor los haya bendecido durante esta semana. Que el Señor haya estado con ustedes. Seguimos predicando, seguimos avanzando. Y esta tarde vamos a hablar de algo muy hermoso, lo diría yo, muy poderoso y de mucha controversia, como siempre. Y escuchen bien este título: es la fe sin obras está muerta. Vamos a ver nosotros en esta tarde, en el poder del Señor, como siempre, algo que yo diría que es de lo más controversial dentro de las iglesias cristianas o de los evangélicos, el estar en desacuerdo si la gente tiene que hacer algo o no tiene que hacer nada. Muchos han predicado durante años que nadie puede hacer nada para ganar la salvación porque Cristo ya lo pagó. Pero vemos cosas como estas, que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo están las cosas? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a enseñar acerca de la salvación? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto de que Jesucristo muere y nos redime y por gracia somos salvos, pero al mismo tiempo sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cómo están las cosas aquí? ¿Por qué la gente se está confundiendo tanto? ¿Por qué hay denominaciones desde el principio que empezaron a existir ellas, donde la gran mayoría dice que uno no puede ni añadir ni hacer absolutamente nada porque ya Dios lo pagó todo? Entonces no se explican bien cómo están las cosas. Lo más triste de esto, que la gente que va muriendo, depende de lo que haya creído, se está dando cuenta en el momento que va a la presencia del Señor, si fue cierto o no. Pero ¿qué está escrito para que nosotros podamos de una vez por todas estar en paz? Porque Dios no es un Dios de confusión. Vamos a leer rápidamente aquí para que usted se dé cuenta cuál fue el efecto de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario con relación a los trabajos, a las obras, a los mandamientos que ha existido de los hombres para con nosotros hombres. ¿Sí? En otras palabras, los religiosos. Porque es que la gente tiene que ser movida por el Espíritu. Los maestros, los pastores, los líderes, todo aquel que quiere enseñar esto, tiene que moverse en el Espíritu Santo. Le voy a leer rápido aquí antes de entrar a lo que vamos a estar hablando, porque vamos a ver salvos por gracia, predestinados, vamos a ver todas las cosas que están aquí. Pero le quiero mostrar esto para que usted vea qué es lo que pasó con las obras, con los mandamientos. Dice Efesios 2:14, dice: porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Él habla de los dos pueblos, obviamente es del judío y del gentil, que uno tenía una religión como judaísmo, como la ley de Moisés, y el gentil pues tenía el montón de dioses ajenos, o de repente no tenía nada. Pero él mismo dice aquí que él aboliendo, o sea que está sin vigor y está suspendido todo. Dice: en su carne las enemistades, tiene una coma, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí es donde todos los mandamientos, incluyendo los que estaban en la ley de Moisés, como lo vamos a ver como lo más principal, esas ordenanzas fueron abolidas
Si esas fueron abolidas, las demás también. Las de todos aquellos que profesan ser de alguna manera cristianos, o que son que hablan de Dios, para que me entiendan, y que siguen implementando órdenes cada año, mandamientos de ellos mismos. Todo eso está abolido ya, todo eso desapareció. Por eso es que Jesucristo no es ningún religioso que viene a imponer nada. Una cosa es lo que Él mandó desaparecer, e implementó otra cosa nueva, que es en Él mismo, en Cristo Jesús. Es, ni más ni menos, dice Él aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién va a ser de los dos un solo hombre? Jesucristo. Entienda lo que está escrito. No empiece a creer doctrina de demonio, porque eso es lo que es. Cuando le digan a usted que usted no tiene que hacer nada para añadir a su salvación, le dicen que no, es que tú no puedes, tú siempre fallaste, en el tiempo de antes fallaban todos, por eso era necesario mandar a Jesús, te dicen, pero no te explican nada. Te dicen eso para meterte miedo, un miedo equivocado, que no es ni bíblico, pero te dicen esas cosas. Por eso dice que aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz, dice, por eso es que hay paz. Dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Dice, vino y anunció, preste atención aquí, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Con esto vamos a iniciar. Con esto vamos a iniciar acerca de la fe, de la salvación y de todas estas cosas. Porque ya basta de que la gente esté predicando cosas antibíblicas, y ha habido hombres de mucho renombre allá afuera, y lo sigue habiendo, que siguen hablando y predicando acerca del no hacer nada. Y usted no puede añadir nada, pero se lo repito, no lo saben explicar porque no lo entienden. Entonces vamos a ver quién tiene la razón. Estos predicadores o el mismo Jesús, porque aquí dice que Él juntó todas las cosas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Ahora, ¿cómo va a ser un solo nuevo hombre? ¿Cómo va a ser transformado? ¿Cómo va a ser cambiado si no tiene nadie que hacer nada? No solamente eso, pero Él mismo viene, Jesús, y empieza a anunciar las buenas nuevas. ¿Para qué sirven las buenas nuevas si nadie tiene que hacer nada? Medite en eso. Vea el error doctrinal de todas esas llamadas iglesias que predican eso. ¿Sí? Porque hoy vamos a hablar de todo lo que ellos dicen, pero lo dicen mal. ¿Sí? Entienda y entienda que el ser un predicador no es de ir de escuelas y aprender de hombres. Por eso Pablo decía que él no lo había aprendido de hombre, el evangelio, sino había sido por revelación. Porque es que así es. Así es. La revelación, la sabiduría, solamente nos la da Dios. ¿Entienda? Entonces vamos a entrar ya de lleno para que usted vea que cuando Él habla de que nosotros andemos, oigamos, escuchamos, nos movemos en Él, es lo que Él quiere decir aquí. Él mismo hizo las cosas y las hace en los creyentes para que nosotros tengamos una vida transformada, una vida cambiada, la gente nos mire diferentes. Porque es que si nadie es transformado y cambiado, no ha pasado nada. No se ve a Cristo en nadie. ¿Sí? Entonces, mucha gente les dicen ellos a la gente que les pregunta qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. Y ellos dicen algo que es bíblico. Dicen, pues que creáis en aquel que Él mandó, el Padre. Pero creer en Jesús, escuchen bien esto, no es creer a tu manera.
es creerlo en el corazón y confesarlo con tu boca, que Jesucristo es quien dice ser, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, y que hay un efecto en el bautismo de la muerte del Señor Jesucristo. Con Él mismo somos bautizados en su muerte. Mucha gente dice, es que tienes que creer en Él, y hasta ahí llegan. Si yo creo en Él, voy a hacer las cosas que Él me manda hacer, porque le creo. ¿Sí se fijan cómo es esto? Yo no le creo a Él y lo ignoro totalmente. Entonces sería el más mentiroso yo, y el más hipócrita, y el más aborrecible. ¿Sí? Porque yo digo, yo creo en Él, pero no hago nada. Piensa en eso. Piense en esas doctrinas que estos están enseñando allá afuera. Entonces vamos a empezar aquí mismo en Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice salvos por gracia, es lo que todos dicen. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de eso. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dio vida. Vivos ya estábamos, pero nos dio otra vida. ¿Sabe cuál es esa? La vida en Cristo Jesús. Eso es lo que es. Para que usted vaya viendo esto. Dicen los cuales, hablando de los delitos y pecados, dicen los cuales anduviste en otro tiempo. Oigan bien cómo nos movíamos siguiendo la corriente de este mundo, como número 1. Entonces vea y medite en esas iglesias lo que celebran cada año. Y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo hasta que se mueran todos, por lo que veo. No va a haber quien los detenga. Pero bueno, eso es el delito y el pecado, andar como el mundo. ¿Sí? Dice conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿quién será él? ¿Quién será el príncipe de la potestad del aire? Bueno, aquí está, aquí mismo está la respuesta. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque de esto se trata esto, oiga, mi querido hermano y amigo. Esto se trata de obedecer a Dios. Esto se trata de creerle a Dios. Por eso ellos todo el tiempo vamos a estar viendo aquí desobedeciendo siempre a Dios. Pueden estar hablando de Dios, pero al mismo tiempo desobedeciéndolo. ¿Está entendiendo esa parte? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea que el mundo y la carne juntas. Por eso es que son delitos y pecados. Amén. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entienda de una vez por todas que cuando usted es sacado de este mundo espiritualmente, usted ya no pertenece a ningún grupo. Usted tiene que ser exclusivamente la familia de Dios. Y cuando usted es de la familia de Dios, usted empieza a creer y obedecer y a vivir en temor. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Si usted no hace nada, ni no le importa nada, es que quizás no le ha pasado nada en su vida espiritual. No ha vuelto a nacer, ni sabe lo que quiero decir ahorita. Dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aquí es donde vean esta transformación. Nosotros no habíamos hecho nada, no merecíamos nada, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien. Dice, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Aquí está con lo que empezamos a leer. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces aquí vemos que se nos da vida y somos salvos. Ahora, ¿ahí paró todo? Porque estoy de acuerdo en lo que ellos dicen. Por gracia sois salvos. O sea que sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada, en el momento que estamos en delitos y pecados, Él nos saca y nos hace, como Él dice, por gracia sois salvos. Vamos a seguir leyendo.
Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Eso es a lo que me refería, a la muerte, al bautismo de la muerte del Señor. Juntamente con Él nos resucitó, porque ese es el efecto de creer la muerte. Que si Él muere y es resucitado, nosotros hemos resucitado con Él para tener una nueva vida. Eso es lo que existe, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vean el proceso. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer Jesús con nosotros mostrarnos y mostrarnos. Si Él nos muestra, es porque quiere que hagamos algo. No nomás para llenarnos de sabiduría y vivir nomás a escondidas de todo el mundo y decir, somos cristianos y yo soy cristiano, y de ahí no sale usted de repetir esas palabras. Vea y entienda lo que está escrito. Dice Él, lo voy a repetir, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que todo va a tener un proceso ahí. Sí, un contacto y una comunión. Siempre con Jesús. Dice otra vez, porque por gracia sois salvos. Eso ya lo había dicho Él. Pero vea lo que dice, por medio de la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Le pregunto otra vez, ¿ahí paró todo? ¿O qué es lo que va a hacer usted? Si usted ya es salvo, y yo también, y no es de nosotros porque es por medio de la fe, pues es el regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora aquí vemos, si nos acordamos lo que les leí ahorita, lo que Él mismo abolió en su carne, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Toda religión, inclusive la de antes, la ley de Moisés, quedó ya abolido, porque estamos en un plan nuevo y diferente, que es la ley del Espíritu. La ley de la letra ya quedó atrás. Ahora existe la ley del Espíritu. El Espíritu que te mueve a ti supuestamente y a mí, a obediencia y a santidad. Tú no puedes ignorar eso. Entonces no eres ni de Dios. Porque si el Espíritu no te guía, no eres hijo ni hija de Dios. Aunque te hayan mostrado lo que te hayan mostrado, si el Espíritu no está en ti, tú no eres ni hijo ni hija y ni vas al cielo, desafortunadamente todavía. Por eso entiendan que esto no es de creerle a los hombres y callarnos la boca y vivir como querramos vivir sin hacer nada. Ahorita le gusta todo lo que está escrito. Por eso dice abajo, acabamos de leer el 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa ahí con las obras. Dice, porque somos hechura suya. Oigan ya cómo la persona se fue cambiando por el poder de Dios. Cuando Dios me llama a mí hechura suya, o a usted o a quien sea que sea creyente, es que Él nos está formando. No se refiere al físico que nacimos de nuestra madre. Él lo hizo, pero estamos hablando de cosas espirituales. Aquí dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Oiga bien lo que dice, para buenas obras. Ahora sí, en Cristo Jesús vienen, repita, las buenas obras. Hay gente que dice, no hombre, ¿qué vas a hacer tú? No puedes hacer absolutamente nada. Bueno, aquí dice la Escritura que en el Señor somos creados en Él mismo para hacer buenas obras. Y vea que eso viene desde Dios el Padre. Porque dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿quién va a ser el desobediente aquí? ¿El que ignora esto o el que las hace y se deja mover por Dios? Le estoy enseñando esto para que usted empiece a meditar. Y todo argumento de doctrina del diablo, el Señor lo reprenda, caiga al piso. ¿Sí? Usted tiene que entender de qué se trata cuando ellos dicen
que usted no tiene que hacer nada. Porque, se lo repito, no le explica porque no entienden. Pero lo que uno no tiene que hacer ya es someterse a ningún hombre, a ningún mandamiento, a ningún precepto y estatuto y sacrificio de ningún tipo. A eso se refiere. Porque ya todo lo hizo, lo ha preparado en nosotros el mismo Jesús. Lo acabamos de leer. Eso es lo nuevo en el cristiano. Ese es el verdadero moverse. ¿Sí? Vamos a ver aquí mismo que somos predestinados, ¿sí?, con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oiga todo eso. Efesios 1:11. Oigan bien lo que está escrito, porque nadie tiene que tener excusas de nada. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Entendió bien esa parte? El propósito dice claramente, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Fue Jesús. Eso es lo que va a empezar a pasar en el creyente. Porque así como hizo todas las cosas, las va a hacer en los verdaderos creyentes. Nos mueve, Él nos mueve. Por eso leíamos de estas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Está entendiendo? Ahora sí. Dice, de acuerdo al plano, al designio de su voluntad, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. O sea, los que primero empezamos a recibir y entender, somos para la alabanza de su gloria. En las acciones, en las cosas que hacemos para Él y en lo que Él nos bendice, siempre estamos nosotros glorificándole. Sigue diciendo, gloria al Señor, dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Escuche esta parte, todas las partes, todo lo que le voy a mostrar, es bien importante que preste atención. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Oigan bien que tiene que ser la palabra de verdad. Y luego asegura, el evangelio de vuestra salvación. Porque de eso se trata, entiendan. De estar escuchando, de estarnos moviendo en las verdades de Dios. Por eso es de salvación todo. Si el que Él nos haya sacado y nos haya redimido es para empezar todo. Sí, porque es que cuando Jesús vino, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Empezó su ministerio y terminó lo que el Padre le dio, todo el plan que le puso. Entonces, ¿por qué usted se va a detener al momento que sea? Y va a decir, yo ya estuvo, ahí llegué yo. Y usted pone esa autoridad delante de usted mismo, diciéndose que usted se justifica solo y dice, hasta aquí llegué yo ya no tengo nada que hacer. Vean cómo es el enemigo. Aquí dice claramente, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Espíritu Santo de qué? De la promesa. Cuando se oye esa palabra promesa, es algo que no está pero viene. Es una esperanza viva. Es algo que Dios promete que va a pasar en el futuro. Dice que es las arras de nuestra herencia, otra vez, hasta la redención, dice, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que hasta que se llegue al final va a pasar todo lo que el Señor ha prometido, como vida eterna, como Jerusalén del cielo, la celestial, todo eso hasta el final lo vamos a ver. ¿Sí? Por eso tenemos que permanecer con Él. Dice en el 15, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol. Vean lo que va a pedir aquí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ¿para qué será eso?
¿Para qué servirá eso si ya no tenemos que hacer nada? ¿Por qué hay tantas cosas y no hay que hacer nada? Entienda. No solamente el conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga lo que va a decir aquí. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tienes tú que entender que tienes que permanecer en Él hasta el final. De otra manera no vas a ver nunca, ni vas a terminar nunca con Él. Te lo digo porque está escrito. No dice eso, pero es la importancia y el interés de querer conocer estas cosas para saber y llegar hasta el final con Él. Eso es lo que está tratando de decir en todo esto. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Si no fuera importante, ¿por qué está escrito? ¿Y por qué está hasta orando por los hermanos el apóstol Pablo? Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ahí está con todo lo que Dios nos mueve. El poder de su fuerza. Por eso es que mucha gente trata y nunca hace nada porque no está ni en el Señor. Pero eso sí, son tremendos para trabajar y nunca les pasa nada. Nunca pueden lograr nada porque solos no pueden. Dice, la cual operó en Cristo. Aquí viene el efecto otra vez, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Oigan, todo esto que se le otorgó a Jesús. Todo, pero absolutamente todo, como Él dice, principado, autoridad y poder en el señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí vemos quién es el que tiene que dirigir, quién es el que tiene que mandar, quién es el que da las fuerzas, el querer, el poder, el hacer absolutamente todo. El Señor Jesucristo. Por eso es que somos cristianos, somos de Cristo, y Él es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo, movidos siempre por Él. Por eso estamos leyendo esto. Porque todo, absolutamente todo, tiene un efecto en el creyente. En ningún lugar usted va a leer, usted que en la iglesia tiene que descansar, tiene que relajarse y tiene que estar como si nada. Al contrario, tenemos que estar velando, tenemos que estar luchando, tenemos que estar peleando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar protegiéndonos, tenemos que, como en una batalla, como en una guerra. A lo contrario de lo que hablan siempre. No haga nada usted. Tranquilo, hermano. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Usted tranquilo, nomás le dice. Porque es que yo quiero que sepan algo. No sé si usted me está oyendo aquí en Estados Unidos, pero hay muchas iglesias de español que son doctrinadas como las iglesias en inglés. Y ellos solamente repiten los sermones de algunos pastores en inglés y los traducen al español, y es lo mismo que todos están oyendo. Y no solamente eso, ellos predican basado, como son de hablan inglés, los pastores estos americanos, muchos de ellos tienen sus Biblias en inglés. Pero yo estuve meditando en el idioma de nosotros y en las Biblias en español, que la que está en inglés, ellos siempre andan buscando la traducción en el griego. Y en el griego quiere decir esto, y en el griego quiere decir lo otro. Y es que en el griego quiere decir esto, para respaldar lo que ellos están leyendo en inglés. Nosotros no, porque el español está compuesto de greco-latino. Es decir, ya trae los idiomas de allá originales, en el español incluido. Entonces por eso es que las de nosotros están un poco, hablan más
acerca de los detalles que el mismo Dios dejó. A mí no me diga por qué o cómo, pero son las traducciones. Entonces vemos que ya en el español viene incluido obviamente el griego y el latín, es decir, el romano, ¿no? Las palabras de todo está compuesto, y las Biblias de nosotros están mucho mejor, lo voy a decir así. Pero por eso es que ellos siempre andan hablando y tienen muchos estudios relacionados a otros idiomas, al latín, al griego, a esto, al otro, y nosotros no ocupamos eso. Pero bueno, lo que le voy a mostrar enseguida tiene que ver otra vez con lo que Dios está siempre hablando, y la gente tenemos que prestar atención, porque es que todo está ya escrito. Nada más piense en esto. Usted tiene que preocuparse de lo que está escrito. Usted no le dé a usted el que oiga algo y diga será o no será. Si usted tiene dudas de lo que está oyendo de mi persona o de lo que alguien más diga, para eso está la escritura, para que usted escudriñe y se dé cuenta, obviamente orando y pidiéndole al Señor guía, pero para eso está la escritura. La escritura es lo que va a permanecer, la palabra, ¿sí? Por eso le recomiendo que si usted me oye a mí y como que duda de lo que yo digo, busque en la escritura, igual a los demás. Pero le voy a mostrar Santiago 1:22. Dice él, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué será? ¿Cuál será el problema ahí? Si alguien nomás está escuchando y no sabe si eso no es. ¿Sabe qué es lo que pasa? Se empiezan a engañar solos. Porque aquí dice, engañándoos a vosotros mismos. Puede que usted oiga la verdad, pero si usted no la toma esa verdad, se está engañando a usted mismo. Ahora, oye una mentira y si tampoco no le importa, pues ya cayó hasta en el mismo engaño. Por eso es que las palabras cuentan mucho aquí. Todo lo que está escrito cuenta mucho aquí, porque esa es la palabra de Dios, lo que Él mismo dice y deja. ¿Sí? Vamos a ver cómo más adelante, cuando las personas no son hacedores de lo que Dios dice, ya están puestos en el engaño. Y lo peor de todo es que ya Dios los vio. Ya Dios los está viendo, que Dios habló, Dios dejó, Dios puso, y nadie de los que oyen lo que Él dice se hacen hacedores de eso. Por eso es que son engañados por ellos mismos, porque no creen lo que está escrito. Y cuando uno no cree lo que está escrito, nada le sirve ni nada lo salva. ¿Está entendiendo esa parte? Se lo voy a mostrar al rato. Ahorita le voy a mostrar Hebreos 11:6, porque es que esto se va a poner cada vez más tremendo, para que usted vea que sí, en verdad usted tiene que prestar atención a lo que está escrito y obedecer. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, usted tiene que obedecer, porque usted es gente y Dios es Dios, y nosotros no nos mandamos solos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con referencia a lo que habíamos leído, tenemos nosotros que creerle a Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo soy creyente, me voy a poner yo, y yo amo a Dios, pero nada de lo que está aquí escrito sigo y me importa o tomo en consideración, bueno, entonces yo estoy, como dice aquí, nunca puedo agradar a Dios al Padre.
Porque todo lo que mandó decir a través de Jesús, yo mismo lo estoy ignorando. ¿Por qué? Porque estoy oyendo otras doctrinas que me convienen. ¿Está bien de ese punto o no? Por eso aquí, hablando ellos de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí quiero que usted vea el por qué tiene que prestar atención. Porque escrito está, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe. Cuando ya usted se acerca a Dios creyendo todo lo que está escrito y lo que manda a decir a través de Jesús, y usted está en el Espíritu, usted recibe bendición. Usted recibe la respuesta de Dios. Y si se mantiene, usted recibe y se queda y termina con Dios. Pero si usted ignora todo, usted se queda afuera. Vea lo que dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, recibe el galardón aquel que se queda con Dios. ¿Sí? Es el efecto, la comunión, aquí está. Por eso estamos hablando de obedecer lo que está escrito. Porque es que el enemigo, Señor lo reprenda, viene bien astuto. Viene hablando en doctrina, viene hablando bien hermoso, viene hablando bien tremendo, pero viene hablando en la carne. Y para muchos que no han vuelto a nacer o muchos que ya se enfriaron, eso lo reciben pero así de rápido, esas doctrinas. Los hacen rápido entender que así es. Y amén, dicen luego. Pero entienda usted que por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que entender, cuando aquí se habla de fe, ¿de quién estamos hablando? ¿Por medio de quién llegamos al Padre? Por medio de Jesús. Entonces, ese no es una coincidencia. Aquí mismo, en Hebreos, vamos a ver este ejemplo del padre de la fe. Oiga bien esto y preste atención. Preste atención desde aquel entonces cómo este hombre, el hermano Abraham o Abraham, porque es quien dice ser o cómo lo pone el Señor aquí. Pero vemos cómo él vio todas las cosas en aquel entonces. Aquí está en Hebreos 11, 8, 9 y 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, oigan bien, siendo llamado. O sea, él no se le confundió con nadie, él no fue a ningún lugar que no era, no se le manifestó un Dios que no era Dios verdadero. Él fue llamado por el Dios de verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Dice aquí que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Oigan esta parte. Él salió, dice aquí claramente, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea que todo el tiempo estuvo prestando atención, creyendo y oyendo a Dios. Dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque él creía lo que Dios le iba enseñando. Aquí claramente dice que él no sabía para dónde iba, pero él creía y creía y creía y creía y le iba creyendo a Dios todo el tiempo. Él no se dejó llevar por nadie, ni de nada, ni nada. Dice en el 9, dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Ok, ahí ya llegó y todavía está viviendo como extranjero. Es decir, como lo es la iglesia hoy en día, que no somos de este mundo, somos peregrinos. Este no es nuestro hogar. Vean el pensamiento que hay que tener. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea que ya se le había dado, pero él la veía como que esa no era su casa. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Vea lo que dice el 10. Porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Él, por eso es que es el Padre de la fe, y es nuestro Padre también, porque vea usted que Él tiene el contacto con Dios y nunca, pero nunca considera ese lugar como su hogar, su casa, porque siempre creyó y tuvo, como dice aquí, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál es eso? Jerusalén la celestial. ¿Y qué es para usted? El cielo, la casa, el hogar, donde usted quiere terminar. Vea que desde antes los verdaderos hombres se siguen moviendo como nos tenemos que mover hoy. Entienda qué lejos está mucha gente de la verdad, con esas doctrinas tan erradas. Y esos hombres que predicaban eso acerca del no hacer nada, están muertos. Y en el radio todavía siguen poniendo sus predicaciones. Y para muchos creen que es de grande bendición, cuando es una gran mentira todo lo que ellos dicen. Entienda cómo la gente de antes es igual que un verdadero de hoy. Nosotros no vemos esto como nuestro hogar. Somos peregrinos, vamos de paso. Por eso entendamos todo esto. Ahí mismo, en Hebreos 12:1, vamos a ver por qué, cuando hablábamos acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, todo está relacionado con Jesús. Todo está relacionado con Jesús, con nadie más. Jesús es el autor y consumador de la fe. Dice Jesús 12:1-2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, todos los que están en Hebreos 11, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga eso, la carrera que tenemos por delante. Eso lo podemos ver como dos cosas. Lo podemos ver como una carrera de la que habla el apóstol, de llegar a la meta al final, o de una profesión. Que nuestra profesión es parecernos más a Cristo. Y si yo no hago lo que Cristo dice, nunca jamás me voy a parecer a Él. Porque de acuerdo a lo que alguien enseña, yo ya no tengo que hacer nada. Vea cómo es el enemigo, se lo repito otra vez. Nosotros somos llamados, como dice aquí, a esa carrera que tenemos por delante. ¿Quién nos va a guiar hacia adelante si no nos importa ya nada, ni hay que hacer nada? ¿Será que podemos llegar solos? Yo no creo. Y es imposible, porque sé que sin Él nada podemos hacer. Dice el 2, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque si ya soy creyente, ya volví a nacer, ya me bautizaron y ya estoy en la iglesia, ¿qué tengo yo que hacer haciendo con mis ojos puestos en Él? ¿Para qué? ¿En qué me va a beneficiar a mí? Si yo ya estoy adentro, ¿qué no? Salvo una vez, salvo siempre. ¿Qué tengo que andar yo ahí poniendo los ojos en Jesús? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Porque Él es el principio y el final. Apenas estoy en el principio, necesito el final. Usted también necesita el final. ¿Está entendiendo o no? Usted ha entrado, usted ha sido redimido. Usted ha sido apartado, sacado. Se le ha dado vida nueva. Pero ahora tiene que llegar. Usted tiene que llegar al final y yo también. Por eso lo que dice aquí, tiene que usted meditar en esto. Dice el autor y consumador de la fe. El autor, es decir, el que hace todo, el creador de la fe, y el que al final termina todo. Empezamos en Él y terminamos en Él. Por eso, de acuerdo al diccionario, la palabra consumador se refiere a alguien que se encarga de dar el paso final para que algo quede completo. Por eso hay que permanecer. Y en el permanecer somos nosotros obedientes. Y estamos siempre con Él y Él con nosotros. Y seguimos trabajando, seguimos moviéndonos en obediencia y en temor. Por eso dice, se lo voy a repetir: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra razón más para quedarnos con él, porque él intercede por nosotros con el Padre. Por eso es que está sentado a la diestra del trono de Dios. Miren, ya casi vamos a ir cerrando. Mateo 7:15. Usted se va a acordar de ahorita que lo veamos. Y va a ver usted por qué Jesús, el mismo Jesús, los va a acusar más bien, y les dice que son hacedores de maldad, generación de víboras. Y en general lo que vemos aquí, ¿sabe quién son? Todos aquellos que tienen una fe muerta. ¿Sí? ¿Quién será aquellos que tienen una fe muerta? Aquellos que tienen el cuerpo muerto, aquellos que no tienen nada. Pero eso sí, siguen hablando de Dios. Usted se va a sorprender de esto porque usted ya lo ha leído de mil maneras, de 1000 veces. Pero hoy lo vamos a ver con relación a lo que estamos hablando. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido lo que está escrito aquí, en un 100%. Dice Mateo 7:15, como advertencia, dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, un lobo rapaz, alguien que es un ladrón, inclinado al robo o a la rapiña. O sea que es un asalariado esta persona. Es una persona que recibe dinero, pero sobre todas las cosas es un falso profeta, es un falso pastor. Esos son aquellos que están hablando estas doctrinas falsas de que usted no haga nada, usted no puede añadir nada a la salvación, porque usted siempre ha sido pecador y no hay nada que usted pueda hacer algo, porque él es puro y él lo hizo todo. Entienda por dónde entran las cosas aquí. Por eso Jesucristo está advirtiendo de aquellos que estaban hablando antes y siguen hablando. Vamos a seguir leyendo para que usted se convenza. Dice que ellos vienen vestidos de ovejas. O sea que vienen vestidos de personas piadosas. Parecen de verdad. Dice: por sus frutos los conoceréis. Aquí va a hablar acerca de lo que va a salir de ellos. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y alguien dirá: ¿y eso qué? Bueno, tiene que ver mucho, porque dentro de estas cosas está la gente escuchando, pensando que están en una iglesia de Dios, pensando que están siendo bendecidos por Dios, pensando de que todo está en paz, pensando de que todo está bajo control, y sobre todas las cosas están en paz con Dios. ¿Sí o no? Pero Él nos está haciendo la aclaración, nos está diciendo acerca de los frutos. Ahora, para ser más exactos en esto, aquí mismo, para que usted vea qué tan fuerte es esto, con todo lo que Dios enseña, hasta el punto que es blasfemia contra el mismo Dios. Te va a decir: ¿cómo? Sí es. Aquí en Mateo también, en Mateo 12:31, veanlo cómo empiezan ellos, más bien el Señor, a decirles acerca de los pecados, acerca de los perdones, acerca de todas estas cosas a la gente, para que se den cuenta que lo más malo, volver a lo mismo, es no creer
las palabras que están escritas y pensar que significan otra cosa. Eso es una blasfemia. ¿Sí? Si alguien en una congregación, no me importa quién sea, de los que están sentados o el que está siempre acá, está hablando de la Biblia y malinterpreta todo, blasfemias, blasfemias y blasfemias. Ahora, ¿qué tipo de blasfemias? Contra el Espíritu Santo. Así de grave es esto. Así de grave es. Aunque usted no me quiera creer, pero así es. Y se lo voy a leer y después vamos a regresar para que entiendan. Dice Mateo 12:31, dice, por tanto os digo, todo esto es lo que está diciendo Jesús. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Todo pecado y blasfemia. Pero está por categorías esto. Porque dice, mas la blasfemia, aquí viene otra blasfemia, contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sabe qué es eso? Ignorar lo que está escrito y transformarlo y cambiarlo de otra manera. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque antes, cuando estábamos en nuestras maldades, en nuestros pecados, todas las cosas que leíamos, todo se nos perdonó. Pero si ya estamos, según nosotros como cristianos, como evangélicos, ¿sí? Y seguimos ignorando lo que Dios dice, ¿usted cree que está bien? ¿Usted cree que a Dios no le importa? Vamos a seguir leyendo. Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Acuérdense que a Jesús le decían que era el hijo del carpintero, él le decían de todo. Pero aquí el problema era lo que decía el Padre a Jesús. Jesús lo enseñaba y era dirigido y mostrado al creyente por el Espíritu Santo. Eso es de recibirse y de no dudarse ni negarse, que es todo lo que está escrito. Dice, se lo repito, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuánta gente hay que ha creado sus doctrinas, sus denominaciones, sus iglesias durante años, por generaciones? ¿Sí? Qué triste es eso. Dice otra vez aquí acerca de los frutos, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Solamente hay dos cosas. Por eso es que tenemos nosotros que saber la verdad, lo cual es el árbol bueno y los frutos buenos. O sea, es que no hay nada en medio. No hay. O es o no es. Dice enseguida, generación de víboras. O sea, una generación de víboras, todavía sin Cristo, creyendo como cree el mundo, creyendo como creen los hombres, creyendo las doctrinas de hombres otra vez, dirigidos por hombres, sometidos a hombres, siempre con los hombres. Por eso es que están dentro de la generación de las víboras. Porque ¿quién dirigió y sacó a Adán y Eva de la verdad? ¿No fue una víbora? Entonces él mismo sigue haciendo todavía todo afuera. ¿Sí? El mismo Satanás, el Señor lo reprenda, con todos aquellos que rechazan esto. Entienda, por eso les llama generación de víboras. Les va a preguntar, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquí ya vemos otra vez que están hablando del Evangelio, que están hablando de la muerte, de la resurrección, del nacimiento de Cristo, que se llenan la boca para decir cuándo Él nació, ¿sí o no? Que es el día de salvación, paz en la tierra y paz en no sé qué, y empiezan a hablar, hablando cosas buenas, siendo malos. ¿Qué es eso? Alguien que tiene la fe muerta. ¿Entienda? Tremendo es esto.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les dice. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ahí nunca fue derramado el Espíritu Santo. Ahí nunca cayó el amor de Dios sobre nadie en ese corazón. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí va a ponerles en claro qué es lo que quiere decir. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Ahí está. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí están los dos otra vez. Pero vea estas dos y preste atención. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué estás tú creyendo? ¿Qué estás tú escuchando? ¿Estás tú en la verdad o estás en la verdad de los hombres otra vez? ¿Estás sometido a ellos otra vez? Porque Él ya quitó, abolió todas esas cosas. Y todo lo está haciendo nuevo el Señor Jesucristo. Entiende que esto es tremendo y verdadero. Y va a pasar. Dice el 37, porque por tus palabras serás justificado. Oye eso. Y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál de las dos cosas será ser al final? Nosotros tenemos que permanecer con Él para poder nosotros vencer con las palabras de Él en el día del juicio y no correr a escondernos ni nada, por lo contrario. ¿Está entendiendo ahora sí cómo está esto? Ahora volviendo acá a Mateo 7:17, dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea que nunca, pero nunca, alguien que no sea de Dios va a bendecir y va a llevar al grupo de creyentes al cielo por medio de su doctrina. ¿Está entendiendo eso? Por muy cristiano que se mencione, se haga, se hable por todos lados, se haga propaganda de esa iglesia y se invite gente y se llene y vayan a retiros y hagan todo lo que quieran hacer, nunca jamás lo van a lograr. Nunca. Porque lo estamos leyendo aquí. Que esos árboles siempre, pero siempre va a pasar lo mismo con ellos. Siempre. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Oye eso. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De nada sirvió lo que predicaron, lo que hablaron. De nada sirvió que llenaron iglesias. De nada sirvió que abrieron tantas obras. De nada sirvió nada, porque van al infierno. Usted no esté pensando que estamos hablando aquí de bosques, de árboles talados, de madera. Estamos hablando de almas, de personas, de individuos que piensan que están agradando a Dios en su desobediencia y no lo están haciendo nunca, ni lo van a lograr. Por eso le estoy trayendo todo esto, para que usted sepa. Yo no sé cómo está usted, ojalá que esté en la verdad. Es mi deseo, que usted se mueva siempre en la verdad. ¿Sí? Aquí está diciendo Él claramente todo esto. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y todavía se pone peor acá abajo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí está. O sea que sí eran personas que sabían del evangelio según ellos, porque le llamaban Señor. ¿Sí? O sea, eran personas que tenían iglesia, que tenían grupo de alabanza, que tenían líderes, que tenían el grupo de mujeres, de niños, todo lo que tienen ahorita. Parecían de la verdad. Parecían de la verdad y seguían siempre, todas sus vidas siguieron haciendo eso. Pero qué sorpresa la que vivieron al final. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Vea lo que dice claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Entonces, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Usted piense en lo que estamos viendo. ¿A quién le va a creer usted? ¿A la doctrina de hombre o al Espíritu Santo? ¿Por quién se va a mover? ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí le estoy mostrando la verdad. Le estoy mostrando desde ahorita para que si está mal usted se arrepienta. Ese es el amor de Dios. Sus mandamientos. Esto que está usted oyendo es el amor de Dios para usted. Porque lo ama y la ama. Quiere que usted sepa esto.
y se salga de donde está, si es que está. Si no, amén, vamos en victoria. Por eso dice acerca de los que hacen un montón de cosas en las iglesias. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, oiga lo que hicieron, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que mencionaron el nombre de Jesús, hicieron milagros, predicaron, hicieron de todo, y la gente sentada viendo a estos falsos maestros. Imagínense cuánta gente desde estos entonces no se ha muerto y se ha llevado una sorpresa en el día que van a dar cuentas con el Señor. Usted que no sea uno de esos, ¿sí? Ni su familia ni nadie. Porque aquí estamos viendo que esta gente hacían de todo, así como hoy en día. ¿Está entendiendo? Hasta echaron fuera demonios. ¿Cómo le parece eso? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que bien puede, porque ese es el trabajo de Satanás, el Señor lo reprenda, engañar a todos y perderlos. Por eso Él dice que nunca los conoció. No que no haya sabido quién eran, es decir, que nunca hubo comunión entre padre y hijo acá en la tierra. Por eso dice, yo nunca te conocí como mi hijo. Yo parafraseando esto para que usted entienda, pues. Fueron ajenos a la vida de Dios, nunca pertenecieron a la familia. Pero eso sí, ¿qué hicieron? Señor, Señor, de todo hacían, profetizaban, echaban fuera demonios y en su nombre hicieron hasta milagros. ¿Cómo le parece? Y tanta gente que se mueve en todas esas cosas, ¿no? Vea qué triste, qué poderoso es Dios. Por eso dice lo que dice en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, entonces es importante oír y hacer lo que está escrito. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces entienda usted que nada va a pasar cuando usted esté en el Señor. Nada, absolutamente nada. Porque usted está sometido al Señor y está recibiendo protección todo el tiempo de Él. Por eso dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí está. Para nada sirvió todo lo que hicieron. Fueron llevados, tumbados y deshechos. Entonces hay que meditar en que si se puede o no se puede hacer las cosas de Dios o qué hacemos. Ya casi voy a ir cerrando. Vámonos hasta Santiago 1:19. Es necesario que le mostrara eso y me tomara el tiempo ahí para que usted meditara que esto es no otra cosa más que una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual no es perdonado. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Un comportamiento diferente. Dice, porque la ira del hombre no obra a la justicia de Dios. O sea, un carácter de repente muy carnal nomás entorpece la obra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir, oigan esta parte, recibir con mansedumbre la palabra implantada, todo lo que está escrito, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué? Es que entienda, por eso es que hay un principio y un final, y tenemos que empezar y tenemos que acabar. Usted no puede parar a medio camino. Usted tiene que recibir esta palabra, como dice aquí, la cual puede salvar su alma y la mía también. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es como vive mucha gente, por eso leíamos lo que leíamos, que viven siendo engañados de las malas interpretaciones de las doctrinas de hombres. ¿Sí? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
O sea que no está en nada, no se acuerda de nada, no sabe nada, ni sabe cómo actuar. Cuando no es hacedor de la palabra, solamente es un oidor. No sirve para nada lo que está oyendo porque no retiene nada, ni lo pone en práctica, ni lo cree. Entonces dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, dice y persevera en ella, o sea que se queda con ella, con la palabra. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Oiga eso, qué hermoso. Entonces dice el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces veamos que todo está aquí. Santiago 2:14 dice, aquí es donde ya viene a hablar él acerca de las obras. La fe sin obras está pues muerta, porque escrito está. Después de todo lo que vimos, ya usted debe entender esto mejor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe? ¿Sabe quién son esos? Aquellos que están en esas doctrinas de demonio. Ellos creen en Jesús, en el Señor, el Espíritu, creen en todo, según ellos, pero no creen en nadie, porque Dios ya los está viendo, que no obedecen, al contrario, blasfeman en contra del Espíritu Santo, porque no creen. Si usted no cree lo que está escrito, usted nunca ha creído en Dios, porque esta es la palabra del mismo Dios. Por eso dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Oiga aquí la pregunta para usted, si es uno de ellos, ojalá que no. ¿Podrá eso salvarlo o salvarla? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, no están haciendo nada de lo que está escrito, no están actuando conforme a piedad, a misericordia, porque misericordia quiere no sacrificio. La misericordia se lleva a cabo en aquellos que están en necesidad, y nosotros, si tenemos con qué bendecirlos, se los damos. No nomás les decimos que Dios te bendiga y te veo, no, hay que actuar, hay que moverse en las obras. Por eso dice, gloria al Señor, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Oiga eso. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces eso es lo contrario, ¿no? Y luego aquí vemos algo que ellos mismos reconocen, los que están mal. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que el mismo efecto. Eso no garantiza nada, creer que Dios es uno, porque hasta los mismos demonios saben. ¿Sí? Pregunta, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí está otra vez, hombre vano, le está diciendo al que tiene eso. Aquí va a hablar acerca de lo que vimos con relación a Abraham. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dice entonces enseguida, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, aquí está, y no solamente por la fe. Esto guárdelo y muéstreselo a esos que están enseñando esas doctrinas, porque es que nosotros somos justificados. ¿Sabe qué es lo que es eso? Es la obediencia y es la santidad, es la purificación, es todo lo que Dios nos ha traído para que nosotros seamos transformados, las obras que Él hizo de antemano para que andemos en ellas. Por eso es que somos nosotros también, como dice aquí, pues veis que vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice él. Dice asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque
como el cuerpo es espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces de nada sirve que alguien crea esa doctrina y al final piense, ya lo vimos en Mateo, que piense que va a llegar y le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice todo esto y al final, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces voy a leer aquí y con esto voy a cerrar ya. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice, oiga bien aquí, con esto voy a cerrar ya. Dice, más el justo, ahora aquí ya viene el verdadero creyente, más el justo, dice aquí, vivirá por fe. Ahora entienda que vamos a vivir por fe. Dice, y si retrocediere, o sea, si hiciera lo contrario, no agradará a mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, va el efecto de no vivir por fe. Dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma, es decir, para amparo o defensa del alma en el día del juicio. Eso lo digo yo, porque es que nosotros nos vamos a presentar en ese juicio y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, tenemos que tener esta fe de la que él habla para preservación de el alma, o sea, que es lo que cuenta, ¿no? Romanos 1:16, y le voy a decir aquí ya como último cómo la fe se activa y trabaja en nosotros, para que usted se dé cuenta ya de una vez por todas y quede totalmente satisfecho con esto que venimos hablando. Se lo voy a leer ya como último. Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, como número 1. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos aquellos que creen lo que está escrito. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, es decir, todo lo que Dios enseña y muestra, su justicia y su amor, es por medio de lo que está escrito. Y es por medio de creer y de obedecer. Por eso dice, se revela por la fe y para la fe. O sea que todo es para Él y en Él y en Él. ¿Sí? Él es el autor consumador de nuestra fe, eso ya lo vimos. Entonces por eso todo se revela por fe y para fe. Es decir, Él no comparte la gloria con nadie. Todo se le regresa, todo se lo damos otra vez porque eso es de Él y en Él y para Él. Todo lo que Él hace, no de nosotros. Dice otra vez, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y con esto concluimos y damos por cerrado y entendemos que nosotros tenemos que hacer todo en el Señor, pero por fe. Movernos siempre en la palabra y en lo que esté escrito. Entonces con esto los dejo y el deseo es que todos vayan siendo transformados en el conocimiento del mismo Dios, porque dice la Escritura que esa es la vida eterna. Amén. Dios los bendiga.